Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. ¿Compraste un impresor Epson EcoTank para sublimación y por error le pusiste la tinta normal que viene en el impresor en lugar de la tinta de sublimación? ¿Te sientes un poco frustrado? No te preocupes porque el video de hoy te salvará el día. En esta guía completa paso a paso te mostraré a cómo reemplazar la tinta estándar de Epson por la mágica tinta de sublimación para que pronto puedas comenzar a crear tus personalizados. Así que agarra tu impresora Epson EcoTank, la tinta de sublimación favorita y comencemos juntos esta aventura de intercambio de tinta. Voy a estar utilizando tinta de sublimación de la marca Hippo. Lo primero que vamos a hacer es destapar la impresora. Este proceso va a ser diferente dependiendo del modelo de la impresora. Esta es la impresora Epson EcoTank ET4800. Por ejemplo, esta impresora es bien fácil de abrir. Simplemente destapa esta área, luego levanta la tapa de arriba y vas a ver que queda suspendida por esta parte que tiene en la esquina superior izquierda. Apriétala hacia adentro para poder levantarlo por completo. De esa misma forma lo vamos a volver a colocar. Lo apretamos hacia atrás para abrirlo y para cerrarlo. Luego levantemos la tapa de arriba, pero muy cuidadosamente, para que no se desprendan estas correas que están acá, porque si se desprenden el impresor no va a funcionar. A mí se me desprendió una de ellas y tuve que volverla a colocar. Voy a poner un rollo de papel toalla que es suave para detener esa área mientras trabajamos con los cartuchos de tinta. Luego vamos a remover este plástico que parece malla que está arriba de los cartuchos de tinta. Ese es bien fácil de remover. Y acá están los cartuchos de tinta, el negro, el amarillo, el magenta y el cyan. Vamos a sacar los cartuchos uno por uno para no confundirlos. Apretemos esa palanquita y luego fácilmente vamos a poder sacar los cartuchos. Vamos a remover el cartucho del tubo. Y para esto vamos a necesitar guantes. Mira, yo ya me llené las manos de tinta, pero antes de proseguir me voy a poner un par de guantes. Ahora, para el proceso siguiente vamos a necesitar una jeringa. Esta jeringa es especial para limpieza de cabezales. Le vamos a remover la aguja de plástico que viene en la jeringa, si es que la trae, y vamos a colocar la jeringa acá en ese pequeño tubo y vamos a extraer toda la tinta de este cartucho. Y no te sientas atemorizado, ya que este proceso es fácil. Sí tenemos que tener un poquito de paciencia porque consume tiempo y también habrán salpicaduras de tinta. Así que preparémonos con guantes y papel toalla o un paño para estar limpiando la tinta que se derrame. Tratemos de sacar toda la tinta posible. Siempre quedan unas gotitas que no se pueden sacar, pero no te preocupes que eso no va a interferir con las impresiones para sublimación. Ya este cartucho de tinta color negro ya está vacío. Tiene algunas gotitas, pero esas no quieren salir. Las vamos a dejar ahí. Ahora vamos a proceder a vaciar el tanque de tinta color negro. Como puedes ver, todos los tanques están llenos de tinta. Los vamos a vaciar uno por uno. Voy a comenzar por el negro. Ahora, para este proceso vamos a necesitar la aguja de plástico en la jeringa. Y vamos a colocarlo en el tubo de la tinta que estamos extrayendo. En este caso es la color negro. Vamos a extraer toda la tinta hasta dejar el tanque vacío completamente. Si no tienes una jeringa como esta,
Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados en este tutorial. La jeringa se llena rápidamente, por lo que tenemos que repetir este proceso hasta que ya nos salga tinta. Por muy cuidadosa que soy, siempre estoy derramando tinta, así es que ahí tengo a la mano un pedazo de papel toalla para ir limpiando cuando necesite. Tenía bastante tinta. Por lo general, el tanque de tinta color negro es más grande. Pero ya casi terminé. Ya está saliendo solo aire. Ahora limpiemos bien la jeringa porque la vamos a utilizar para el otro color. No sé si lo puedes ver, pero el tanque de tinta color negro ya está vacío. Ahora voy a colocar este cartucho en el tubo correspondiente, pero lo voy a limpiar con papel toalla y alcohol. Y lo voy a ir colocando ya para no confundirme con los cartuchos o los tubos. Ahora voy a limpiar la jeringa con alcohol y papel toalla antes de proseguir con los demás colores de tinta, ya que yo solo tengo una jeringa por el momento, pero si tienes más puedes utilizar una por cada color y tirarlas cuando termines. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con la tinta color negro en los demás colores, hasta vaciar por completo todos los tanques y todos los cartuchos. Y ya terminé vaciando los cartuchos y los tanques de la tinta normal. Vamos a colocar la tapadera tipo malla que estaba encima de los cartuchos de tinta. Removamos el soporte. Utilicé un rollo de papel toalla porque es más suave. Ahora vamos a presionar esta palanca hacia adentro y vamos a bajar la tapadera por completo. Como ves, ya cayó. Ahora si la levantamos va a quedar detenida nuevamente. Ahora vamos a proceder a colocar la tinta para sublimación. Como te mencioné anteriormente, voy a estar utilizando tinta de sublimación de la marca Hippo. Y me gusta utilizar los contenedores de llenado fácil.
ya que los de jeringa se derrama mucha tinta. Con estos es súper fácil. Te los voy a enlazar abajo en la descripción de este video. Ahora vamos a colocar la tinta en orden. Voy a colocar la color negro primero. Como ves, solo colocas el contenedor de esta forma y solo se va a ir vaciando para llenar el tanque. De esa misma forma vas a ir llenando los siguientes tanques, el amarillo, el magenta y el cyan. Recuerda de llevar el orden. El orden puede cambiar dependiendo del modelo de impresor. Al terminar de llenar los tanques, se enciende la impresora y te vienes al menú. Acá vas a buscar a donde dice ajustes o settings y vas a presionar a donde dice mantenimiento. Luego vas a buscar a donde dice limpieza profunda o power cleaning. Apriétale OK y sigue todas las instrucciones de la pantalla. Este proceso se lleva 12 minutos aproximadamente. Ya que hayas terminado con la limpieza profunda, vuelves al menú y le aprietas terminado o OK. Luego con las flechas vas a buscar a donde dice prueba de inyectores o nozzle check. En la impresión vas a buscar que estén todos los colores y que las líneas estén todas continuas, que no hayan intermitentes. Acá tengo una intermitente en el color rojo, pero así lo voy a dejar. Si todo está bien, le aprietas sí, y si tienes muchas líneas intermitentes, le aprietas no. Y sigue las instrucciones en la pantalla. Bueno, yo ya terminé y voy a comenzar a crear impresiones. Voy a imprimir entre 5 a 10 impresiones y esas las voy a tirar. Ya después de eso puedes comenzar a crear tus primeros personalizados con las impresiones de sublimación. Mira qué bonito imprimió. Si los colores no se ven tan vívidos como en la pantalla de tu computadora, no te preocupes. La tinta para sublimación se activa con el calor. Después del sublimado vas a ver la diferencia. Bueno, yo voy a sublimar esta imagen acá en esta playera que tengo para pruebas para que tú veas el resultado del cambio de tinta normal a tinta para sublimación. Esta playera de prueba que estoy utilizando es de 100% poliéster y voy a prensar el diseño utilizando mi Autopress de HTV Rond. Lo voy a prensar a 360 grados Fahrenheit por 50 segundos. Y vamos a ver cómo quedó. Mira qué hermoso quedó el diseño. Y los colores muy vívidos y brillantes. Como puedes ver, el proceso es fácil. Sí, tal vez puede llevar un poquitito de tiempo y muchas derramaduras de pintura, pero vale la pena. De esta forma, no tendrás que hacer más gastos al comprar otro impresor. Y mira, así es la impresión y así queda la sublimación. Como puedes ver, los colores cambian. La tinta de sublimación se activa con el calor. Espero que este tutorial de cómo cambiar la tinta normal a tinta para sublimación en tu impresora Epson EcoTank haya sido de ayuda para ti. Y no olvides apoyar este canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y hasta la próxima.